¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña el embajador de Rusia en Venezuela, el señor Sergei Melitbagdasarov. Fue designado el 17 de febrero del 2020. Se ha desempeñado como director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Fue ministro consejero en la Embajada de Rusia en España y desde el año 2020 está con nosotros y comparte sus actividades diplomáticas como embajador concurrente también en República Dominicana y Haití. Bienvenido, señor embajador. Gracias. Un año del inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Pero también recientemente el presidente Putin anunció la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, incluyendo las armas nucleares. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué consecuencias? El mundo está preocupado por la amenaza de una confrontación nuclear. ¿Pero qué sentido tiene esta suspensión de la participación de Rusia en este tratado? Bueno, primero, el presidente dijo que no una pausa en participación, sino una pausa, una suspensión del cumplimiento de nuestras obligaciones bajo este tratado. Es importante, claro que la humanidad, bueno, el mundo internacional tomó nota de esta declaración del presidente Vladimir Putin, porque el mensaje hecho el día 21 de febrero hacia la Asamblea Federal era un mensaje muy sólido y llevaba mucho más información y mucho más cosas importantes, no solo este tratado que en las letras en inglés, como se denomina, START, así. Yo, claro, estaba consciente que me van a preguntar y me preguntan estos días qué significa esto. Después de la declaración del presidente salió un comunicado de la Cancillería, muy largo comunicado. Normalmente hicimos los comunicados un poco más cortos, ¿no? Pero yo leyendo este comunicado noté ahí algunas partes que hice una síntesis, ¿no? Y con su permiso voy a leer. Aquí está todo en internet, pero esto es muy importante citar como tal, ¿no? Notamos los siguientes factores negativos que socavan el pleno funcionamiento del nuevo START. ¿Por qué el pleno funcionamiento? Porque va a funcionar, pero pleno no. Okay. Por culpa de los Estados Unidos, la hostilidad extrema de Washington, la confrontación que intensifica y su curso abierto de escalada maliciosa del conflicto en Ucrania y sus alrededores han creado un entorno de seguridad fundamentalmente diferente para nosotros. Al mismo tiempo, les recordamos nuevamente que el preámbulo de START, que es parte integrante del mismo, postula el compromiso de las partes con el principio de seguridad indivisible y la construcción de relaciones basadas en la confianza mutua y la cooperación. Hoy, sin embargo, Estados Unidos busca abiertamente infligir una derrota estratégica a Rusia y las tensiones alimentadas por Washington van mucho más allá de la crisis de Ucrania. Estados Unidos y Occidente que lideran están tratando de dañar a nuestro país en cualquier nivel, en cualquier área y en cualquier región del mundo. Hay muchas razones para afirmar que la política de los Estados Unidos tiene como el objetivo socavar la seguridad nacional de Rusia,
lo que contradice directamente los principios y entendimientos fundamentales consagrados en el preámbulo de START, en el que se basa el tratado y sin el cual no se habría celebrado. De hecho, estamos hablando de un cambio radical de circunstancias con respecto a las que existían en el momento de la firma del START. En tal entorno ya no es posible hacer negocios como de costumbre con los Estados Unidos y el Occidente en general, tanto en principio como en relación con control de armas, que es inseparable de las realidades geopolíticas y militar estratégicas. En términos sencillos, este tratado, además del ordenamiento de disminuir las armas ofensivas, incluso nucleares, está previsto con el mecanismo de control sobre las instalaciones en la tierra. De vigilancia. Vigilancia, seguro. Okay. Pero sabemos perfectamente que hace algunos meses fueron atacados con los drones de procedencia del territorio ucraniano, los drones sofisticados, los drones, y nuestra inteligencia dispone la información que estos drones estaban preparados con el apoyo de los países de la OTAN. Entonces, estos objetos en la tierra de nuestro sistema militar estratégico fueron atacados con estos drones. Gracias a nuestro sistema antimisil y a nuestro sistema de protección aérea fueron derrubados, pero el facto existía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitir a los Estados Unidos vigilar nuestro territorio para que después se aproveche como un blanco de un ataque? Es como las tropas ucranianas aprovechan el sistema satelital de los Estados Unidos y sus aliados para hacer daño a nuestro territorio. Para mí, es muy obvio, muy bien entendible, es imposible. Por esto salió la decisión de suspender el cumplimiento de nuestros deberes dentro del marco de este tratado. Esta suspensión entonces no tiene por qué traducirse en la amenaza de una confrontación nuclear, de ninguna manera. No es una amenaza, pero al mismo tiempo el presidente Putin dijo y dio a entender claramente, si los Estados Unidos van a descongelar esta situación y empezar con los ensayos nucleares, Rusia va también realizar ensayos nucleares en físico. Pero claro que no, subrayó el presidente Putin, que no vamos a ser los primeros que van a hacer esto. Y nuestra doctrina nuclear habla claramente de las condiciones según las cuales Rusia puede, usar arma nuclear. Es muy claro. ¿Hay evidencias concretas de que Estados Unidos pudiera utilizar armas nucleares? ¿Es posible ese escenario? Es posible en nuestro mundo todo. Todo es posible. Nosotros no podemos, lamentablemente, en estos tiempos, no podemos excluir que los Estados Unidos también van a aprovechar su potencial nuclear para lograr, como ellos los entiendan, los objetivos de este país. No podemos excluir nada, porque la retórica de los discursos de los líderes de los Estados Unidos y algunos países europeos son muy duros, ofensivos y peligrosos. Peligrosos, sí. Fíjense, yo creo que es conveniente volver a explicar cuál es la razón de este conflicto. Porque no se trata del conflicto que conocimos en el siglo pasado entre Oriente y Occidente, entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? Sí, claro. No estamos hablando del mismo conflicto. Aquí ¿cuáles son las razones geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas? ¿Es una lucha por mercados? ¿Es una lucha por la influencia en Europa? ¿De qué se trata este conflicto? ¿Cuáles son las razones? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el excelentísimo embajador de Rusia en Venezuela, señor Sergio Melit Bagdasarov. Le preguntaba, señor embajador, ¿cuáles son las razones del conflicto? ¿Cuáles son las razones profundas del conflicto? Ya no se trata del conflicto que vivimos durante el siglo pasado entre el comunismo y capitalismo. Rusia no amenaza el modelo capitalista. ¿Cuáles son las razones? Bueno, quisiera empezar de una reflexión, a mí me parece muy importante, porque algunos, dicen que, estamos cumpliendo un año del conflicto, pero en realidad no, es un año de una operación especial militar que está destinado para finalizar este problema en este territorio. Okay. Un conflicto que tiene mucho más tiempo. Sí, el conflicto tiene mucho más tiempo y no era un conflicto con Ucrania, sino Ucrania era parte del conflicto también, como los países de la OTAN, los Estados Unidos en primer término. Todos son la parte de este gran conflicto que ahora está en la fase caliente. ¿Cuáles son las raíces? ¿De dónde se procedió este conflicto? Bueno, yo creo que el momento cuando este conflicto ha empezado en la fase contemporánea surgió en el momento de la desintegración de la Unión Soviética. Porque en aquel entonces muchos países, con este acercamiento de los países de la zona soviética, mucho acercamiento a la economía de mercado, al occidente, a los Estados Unidos, a los países europeos. Bueno, muchos países pensaron, los gobiernos pensaron de la necesidad de la OTAN como tal, pero la OTAN no es solo una máquina bélica, pero también máquina económica para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tenían que buscar muchos argumentos hacia sus aliados europeos para qué seguir con esta agresión, con esta organización que toda su historia tiene muy clara, como un bloque agresor. Nosotros vimos Yugoslavia y otros países. Pero con esta razón económico y político empezó el acercamiento hacia nuestras fronteras de la infraestructura bélica de este bloque militar. Al mismo tiempo, otra parte de la raíz del problema era que los Estados Unidos pensaron en su momento que con la desintegración de la Unión Soviética no hace falta más cumplir con los acuerdos y requisitos del sistema internacional basados en los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Todo el sistema de la ONU, etc., todo el sistema de los tratados internacionales, el mundo contemporáneo está basado en los resultados de una guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Pero con la desintegración de la Unión Soviética, ellos pensaron que ya no hace falta cumplir nada. Bueno, ya Rusia está derrotado, toda la Guerra Fría está ganada, podemos lograr nuestros objetivos como queremos. Pero la historia de la humanidad nos enseña totalmente distinto. Hay procesos que son objetivos. Uno de estos procesos fue la muy promovida por el Occidente globalización de mercado. Y como el resultado, el fortalecimiento de China como la potencia económica global. Esto no les gustó para nada. Otro proceso muy lógico y objetivo es la formación del mundo multipolar y pluricéntrico. Este también no les gusta, porque este es una amenaza directa a su dominio, a su postura como el dueño único del mundo, del planeta. Y claro, mirando a estos procesos, ellos pensaron en la OTAN, en Washington, en otros países autodenominados como desarrollados y civilizados, países, provino esta tendencia de aplicar o manejar
los grandes temas con las sanciones, que son las medidas unilaterales, coercitivas, con una presión en la ONU hacia los países que no tienen tanta influencia o no tienen tanta potencia económica, y otros modelos de presión con la cual llegamos a este conflicto abierto, ya abierto. Es un conflicto entonces promovido por los Estados Unidos a través de la OTAN para frenar el desarrollo, el crecimiento, el fortalecimiento de Rusia como un país capaz de conquistar los mercados europeos y ganar influencia en la Europa. Claro. ¿De qué manera puedes, enfrentar a esos procesos objetivos de un mundo multipolar más justo y pluricéntrico con un mundo más global? ¿De qué manera? Solo de contener el desarrollo de las naciones, de sus competidores, para evitar la competencia alguna. Es lo mismo que pasa en la economía. Cuando ellos explotaron, volaron los gasoductos. Todo esto son instrumentos del mismo esquema de manipulación con los procesos objetivos. Ni hablar de Venezuela, que hicieron con las sanciones, con todo esto. Son una serie de instrumentos que tienen como el fundamento una estrategia, pero las actividades y las políticas erróneas llevan al resultado que tenemos hoy en día. ¿Quién más pierde es Europa en este conflicto? Todos pareciera. Perdemos, excepto todos perdemos. Sí, claro. Europa parece el más perjudicado. Sí, claro. Desde el punto de vista comercial, económico. Pero es una serie de instrumentos, no es el resultado de unas políticas ocasionales, no, es un sistema, y aunque un sistema equivocado, porque no se puede enfrentar a los procesos internacionales globales. Es imposible. ¿De qué manera este conflicto afecta el fortalecimiento de China como potencia económica? No lo creo, porque China también, como una parte de la economía global, como Rusia, como cualquier país de este mundo, todos somos miembros de la ONU, todos somos miembros de muchos organismos internacionales, integracionistas. Perdemos todos, y China también pierde con los mercados, con las actividades económicas. Porque cualquier tipo de actividad militar o conflicto, fomenta a los sectores bélicos de la economía y daña mucho a otros sectores. Al primer término, a los sectores socioeconómicos. ¿Y justifica que se tomen medidas coercitivas unilaterales contra estos países, contra estas potencias emergentes? Rusia es un líder mundial en las medidas coercitivas unilaterales aplicadas hacia nuestro país. Más de 10 miles medidas coercitivas unilaterales. 10.000, más de 10.000. Y bueno, ¿qué son las medidas coercitivas? También son un instrumento de contención del desarrollo, o mejor decir, la privación del derecho sagrado de cada nación al desarrollo. Es crimen. Entonces el conflicto de fondo está en una concepción antagónica acerca de las relaciones internacionales, las relaciones políticas y económicas. Sí, pero antagónica no entre Rusia y Estados Unidos, no entre Rusia y la OTAN, antagónica entre las políticas de la OTAN y los Estados Unidos hacia del sistema contemporáneo internacional. Vamos a desarrollar eso. ¿Cuál es la visión de Rusia hoy, la visión del gobierno de Vladimir Putin sobre las relaciones de Rusia y el resto del mundo? Me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el excelentísimo embajador de Rusia en Venezuela, el señor Sergei Melitbagdasarov. Le preguntaba al señor embajador sobre cuál es la concepción acerca del mundo, de las relaciones internacionales que
que están en conflicto. ¿Cuál es la visión del gobierno de Vladimir Putin acerca de las relaciones internacionales, las relaciones de Rusia con el resto del mundo? Bueno, buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Pero al mismo tiempo no es muy difícil de explicarla, esta diferencia, porque la política exterior de Rusia no está destinada a ningún tipo de enfrentamiento o conflicto o una manera de hacer amistad dañando amistad con otros. A nosotros nos da igual, si un país quiere tener buena relación con Estados Unidos, con Europa, con cualquier lugar del mundo, nunca podemos ni quejar ni meternos a este proceso. Pero al revés, miramos con toda esta rusofobia el dominio y la presión de los Estados Unidos y sus acólitos de la OTAN. Si usted tiene una relación con Rusia, no, bueno, está prohibido. Con nosotros no. Es la diferencia. Nosotros estamos abiertos al mundo. Hace un poco más de un mes, el presidente Nicolás Maduro Moros, en su discurso hacia la Asamblea Nacional, dijo unas palabras muy claras y muy evidentes sobre los conceptos. Bueno, si hablamos de Venezuela, es un concepto de Bolívar, de una patria grande. Si hablamos de China, es un concepto internacional de un camino para toda la humanidad. Un camino, una cinta, no sé, entendemos de qué hablamos, ¿no? Un futuro común para todos los pueblos. Y cuando hablamos del concepto de la política exterior de Rusia, es multipolaridad y pluricentrismo, ¿no? Cuando es una base de cómo funciona ahora la Organización de Naciones Unidas, que todos los países grandes o pequeños somos iguales en nuestros derechos, en nuestras soberanías. No hay valor, el valor de la soberanía y la independencia de un país pequeño no es menos de que un país grande. Tenemos que respetar a las soberanías nacionales. Y estos son conceptos, los tres conceptos, y de Venezuela, y de China, y de Rusia, nos muestran que sí, podemos compartir este planeta, no repartirla, no compartir. Esto es la diferencia. Compartir y repartir. Es la diferencia, es la esencia, porque algunos quieren tener su jardín y otra jungla, y otros quieren construir el mundo nuevo, más justo, más pluripolar, multicéntrico, unido con un camino hacia la paz, hacia el desarrollo. Y el desarrollo de otros es una amenaza para el sistema que quiere implantar los países así llamados civilizados y desarrollados. ¿Qué responde cuando acusan a Rusia de querer o de ser un país imperialista y de intentar someter países bajo su influencia? Muy claro. Nosotros cuando hablamos de ¿por qué se llama la operación especial militar? Porque esta operación no tiene como el objetivo la ocupación del territorio del país de Ucrania. No tiene como el objetivo el dominio hacia los recursos naturales o humanos de este territorio, hasta que no tiene como el objetivo el cambio del gobierno de este país. Por favor, si Ucrania quiere tener su gobierno, así como tal, por favor, pero no podemos permitir ni la militarización, segundo, pero primero, los bombardeos que hicieron todos estos 8 o más años hacia territorio del Donbass. ¿Solo por qué? Porque la gente quería vivir en una federación, la gente quería vivir con sus raíces históricas o culturales. La gente no quería tolerar estos golpes de Estado, pero fueron bombardeados. Por esto cuando Putin dice que no hemos iniciado la guerra, la estamos acabando. Así es, porque una de las tareas, pasar la línea de enfrentamiento más al occidente para evitar los bombardeos de estos territorios. Para hacerlo necesitamos demilitarizar. Claro, y por esto el segundo objetivo, la demilitarización de Ucrania, porque hace muchos años, desde el siglo XXI,
Los países como los Estados Unidos, los países como la Gran Bretaña y otros países de Europa suministraron mucha arma hacia Ucrania para crear esta tensión, este foco de tensión a nuestras fronteras, para crear las amenazas para nuestra seguridad internacional. Porque cuando nosotros hablamos de este problema, ellos dicen, bueno, Ucrania no forma parte de la OTAN. No forma parte. Ucrania elige su propio camino, pero Ucrania no elegía nada. Ese camino la presionaron, la mostraron, la enseñaron estas fuerzas. El camino de odio hacia Rusia, el camino de intolerancia, el camino de agresión, que no tenemos nada de asedio. Sí, asedio. Nada que ver con Rusia, pero no es también irreal y antihistórico, porque Rusia y Ucrania y Bielorrusia somos las naciones de la misma raíz, la misma raíz de Kiev. Bueno, este es muy evidente cómo se pasa. Por esto, Putin tomó en la situación cuando nosotros vimos la amenaza directa a una invasión militar a estos territorios y después hacia Crimea. El presidente tomó esta decisión de empezar la operación especial militar. Por esto no es una guerra, ¿no? No queremos la paz en la zona. Lo que quieren es contener contener una amenaza militar. Y el tercer objetivo, denazificación. ¿Por qué? Porque la nazificación... Eso le iba a preguntar, ¿qué rol juega el resurgimiento del nazismo, del neonazismo en este conflicto? Bueno, es muy buena pregunta, porque sabemos todo que el nazismo es una consecuencia de construcción de un modelo socioeconómico fascista. Porque nazismo es como ideología, nazismo no tiene base económica, no tiene base social, tiene una base de adeptos de esta ideología, pero como el fundamento es fascismo. Y el fascismo es extrema derecha, es un sistema de segregación de, bueno, esta parte del pueblo funciona solo para atender nuestras necesidades y todo esto, la política de grandes corporaciones. Es económicamente muy entendible, es un sistema cuando una pequeña élite domina a la cierta parte de la población. Y cuando hablamos del mundo entero, algunas naciones dominan hacia otros, o las élites, mejor decir, de estas naciones dominan todo el mundo. Por esto, este nazismo fue creado, fue artificialmente implantado a las mentes de la gente, porque cuando tú tienes una vida pobre, una vida mala, te viene un muchacho o un tío y te dice, este es culpable, como en su momento contra la etnia judía. Estos son culpables. ¿Y de qué nació? Nació el Holocausto. ¿Qué papel están jugando la Alianza de Países BRICS en la conformación de un mundo unipolar y en la visión que tiene Rusia sobre el nuevo orden global? Los BRICS. Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el excelentísimo embajador de Rusia en Venezuela, el señor Sergei Melit Bagdasarov. Le preguntaba al señor embajador sobre el rol de los países agrupados en los BRICS, en esta visión del gobierno ruso sobre el orden internacional. Bueno, BRICS... ¿Qué rol pueden? Sí, perfecto. BRICS es un ejemplo de los procesos, como lo he dicho, globales y los procesos naturales y objetivos. BRICS nació justamente al inicio del siglo XXI. Y como un ejemplo de una organización, algunos dicen un bloque de países, pero en realidad no es un bloque, es una agrupación de las economías que están en desarrollo, emergentes y no solo emergentes, las economías o los países que tienen pesos regionales, cada en su región,
y conjuntamente tienen un gran peso en el mundo, porque todos estos países, dos de estos países están en el Consejo de Seguridad de la ONU, como China y Rusia. Todos los 5 están en G20 y ninguno está en G7, así llamado. Porque este otro bloque de las economías emergentes, donde, bueno, si hablamos de la población de China y de India juntos, y agregamos población de Brasil, va a ser una cantidad enorme de los seres humanos de este planeta, que es nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra casa. Vivimos aquí, no vivimos en no sé dónde, pero vivimos en este planeta. Por esto, es una evidencia de qué manera las naciones grandes o las potencias económicas grandes pueden buscar los caminos hacia el futuro seguro, soberano, como futuro policéntrico y multipolar, futuro al mismo tiempo unido por un camino de la humanidad. Y de esta manera estas naciones buscan los instrumentos para promover este modelo mundial de nuevo mundo, un modelo opuesto totalmente, un modelo opuesto al modelo colonialista, al modelo imperialista, al modelo injerencista y otros modelos que nosotros piensan de imponer los habitantes de jardines, ¿no? América Latina en ese escenario. América Latina hoy es un territorio en disputa. Es considerada por Estados Unidos como su patio trasero, su zona de influencia natural y única. Bueno. Y mientras tanto Rusia está manteniendo relaciones políticas y comerciales con la mayoría de los países de América Latina. ¿Se convertirá América Latina en una zona de conflicto? No, primero, no la consideramos a esta región como una zona de disputa, porque estos son requisitos del mundo de los siglos antepasados, pasados de colonialismos, cuando el territorio de esta región era explícitamente una zona de... Pero esa es la visión de los Estados Unidos. Sí, claro, pero América Latina era una zona de disputa entre, Gran Bretaña, España, algunos más Francia, algunos países de Europa. Era una región de disputa, ahora no. Para nosotros, el mayor valor de esta región, que es una región de independencia, es una región de los países soberanos y lo más importante, la política de zona de la paz, primero con el Tratado de Tlatelolco como una zona libre del armamento nuclear, y ahora en la última cumbre de CELAC se ratificó que somos una zona de la paz y nosotros apreciamos muchísimo este concepto, que no vamos a suministrar armas a ningún lugar del conflicto, a ninguna zona. Es imposible. Y los gobiernos, aunque tienen muchos gobiernos diferentes en América Latina, y esta unidad en diversidad es uno de los conceptos también de la construcción de un mundo multipolar y pluricéntrico. Pero todos los gobiernos están conscientes, están responsables hacia el futuro de sus propias naciones. La zona de la paz en América Latina es la esencia de la convivencia de las naciones. No creo que con estos gobiernos que ustedes tienen en todos los países de América Latina es posible. Ellos dieron claramente a entender a todos que la América Latina no va a ser el suministrador de armas. Las relaciones entre Venezuela y Rusia, ¿en qué momento están? Bueno. Hay relaciones políticas, acuerdos militares, acuerdos, sí. Programas militares y comerciales. Perfecto.
Lo de político, estamos en una excelente situación porque nosotros tenemos bases sólidas con nuestros gobiernos sólidos, con nuestra conciencia plena hacia los caminos hacia el futuro, nuestra cooperación en los organismos internacionales, nuestro diálogo político bilateral a través de las consultas, de las visitas, de los contactos de nivel supremo, de alto nivel, de todo. Tenemos un sistema muy desarrollado de estos contactos entre ambos países. En lo político, bueno, marchamos juntos a la misma visión compartida. Una visión compartida, absolutamente. En lo técnico-militar, yo diría es rutinario, porque es rutinario, esta cooperación es rutinaria porque teníamos, en los tiempos del comandante Chávez, tuvimos los contratos que seguimos cumpliendo. La parte rusa sigue cumpliendo con, bueno, el mayor objetivo de estos contratos es que las Fuerzas Armadas de Venezuela sigan como un instrumento para proteger la soberanía nacional. Siguen en acción, en función, activos, bueno, sin problema, que funcionan como deben funcionar cualquier fuerza armada en cualquier país. En lo de económico, sí, aquí en este tema tenemos mayor, no voy a decir problema, mayor desafío. ¿Por qué? Porque ambas naciones, y Venezuela y Rusia, estamos bajo de estas medidas coercitivas unilaterales que en su esencia son un crimen internacional porque tiene como el destino objetivo la contención del desarrollo de tal y cual nación. Ese es el objetivo de las medidas. Sí. ¿De qué manera están afectando las relaciones económicas y comerciales entre ambos países? Pero me responde, por favor, cuando regresamos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el excelentísimo embajador de Rusia en Venezuela, el señor Sergei Melit Bagdasarov. Le preguntaba de qué manera están impactando las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y de Occidente en general contra Rusia y Venezuela. ¿En qué medida afecta el intercambio comercial entre las dos naciones? Bueno, como una crimen, las medidas coercitivas unilaterales, claro que hacen fuerte daño a las posibilidades, las oportunidades de desarrollar las relaciones económicas. Como en su momento un político, un diplomático europeo dijo que el conflicto en Ucrania va a solucionarse en campo de batalla. Eso lo dijo el jefe de la diplomacia europea, un diplomático que apuesta a la resolución del conflicto en el campo de batalla. Este mismo diplomático, político, no puedo decirlo sin risa, él dijo que las sanciones sí funcionan como un veneno. Sí. También una declaración agresiva, muy agresiva, que sanciones... Criminal, claro, criminal. Como por esto el carácter criminal de sanciones no hay ninguna duda sobre esto. Funciona como el veneno. Pero este hombre ha olvidado que cualquier veneno, al mismo tiempo, si aprovechar un antídoto, un antídoto, o aprovechar el mismo veneno para producir este antídoto, o aprovechar este mismo veneno para una materia de una vacuna, para revertir el efecto. Sus pensamientos se están barajando en otro... Sí. Nosotros somos de aquí, ¿no? De esta tierra, de esta conciencia. Nosotros, entre Rusia y Venezuela, se desarrollan no solo entre nuestros países, con otros países, con Irán, con China, con Turquía, con muchos países del mundo. Estamos desarrollando otros canales, evitando dólar, evitando... canales financieros Bueno,
Aquí mismo en América Latina recién salió esta iniciativa de construir una nueva moneda común como Sur entre Brasil y Argentina. Y hay otras iniciativas, son muchos los canales. Y van bien adelantadas. Sí, claro. Puede haber resultados a corto plazo. No sé a corto o no, pero va a ser resultado sin duda alguna. ¿Por qué? Porque hay que crear nuevos instrumentos de pago y de financiación y de inversión y de crédito y otros, todo el espectro de mecanismos para desarrollar la relación económica entre ambos países. Si hablamos de nuestra relación bilateral, nuestro comercio, nuestra economía, bueno, lo que compartimos entre ambos países son hidrocarburos, y Rusia y Venezuela son productores, pero lo resto no. En Rusia, bueno, Rusia es un neto importador de café, cacao, aguacate, mango, muchas Ahí puede frutas. haber Claro. áreas de Hay oportunidades espacio, para el sector privado y para... hay espacio. Hay que crear los canales logísticos. ¿Por qué? Porque también sanciones es un veneno, porque con sanciones nos cortaron los canales de transporte, canales logísticos, los canales financieros, pero nos incentivó buscar nuevas oportunidades para proteger de manera más mejor y posible nuestra relación comercial. Y sin duda alguna nuestras naciones van a buscar en lo que compartir, en lo que producir conjuntamente. Si hablamos de la iniciativa privada, nosotros vemos cómo en Venezuela, con todas las sanciones, con estas medidas coercitivas unilaterales, el gobierno hizo un gran esfuerzo para incentivar el emprendimiento. Los emprendedores ahora suministran más del 80% de los alimentos en el mercado venezolano. Que dice, hace una década había todo al revés, casi 100% importado. Que dice que sí, la clase emprendedora venezolana sí tiene con qué, gracias a esas políticas económicas. Me preguntan de vez en cuando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo digo, pasa nada, un trabajo cotidiano de este gobierno. No ha cambiado el gobierno desde los tiempos de la partida física de Hugo Chávez, ¿no? Es el mismo gobierno, pero trabaja. Les imponen las trabas, imponen sanciones, como a nosotros, pero siempre vamos a buscar. Como dijo en su mensaje hacia la Asamblea Federal, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, que la baja de PIB en 2022 en Rusia salió por fin solo 2.1%. Y entre los 4 trimestres, solo el segundo trimestre, cuando inició esta huida de las compañías occidentales de nuestro mercado, solo el segundo trimestre era la caída fuerte, pero después todo el crecimiento. Hasta el fin del año salimos y vamos a tener esta tendencia positiva en 2023 sin duda alguna. Igual con Venezuela. Usted comenta acerca del desarrollo de un nuevo sistema monetario, financiero, para potenciar el intercambio comercial. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan, que desaceleran, que retrasan este proceso? Factores son las mismas medidas coercitivas unilaterales, factores son los mecanismos, los sistemas técnicos de los sistemas bancarios también, porque es como en la energía, si hablamos de Venezuela, el problema es que todo el periodo anterior Venezuela fue suministrado con los equipos norteamericanos o europeos. Si hablamos de industria petroquímica, por ejemplo, lo mismo nosotros. Cuando nos cortaron los suministros, nosotros empezamos a buscar otros mercados de donde llevar estos equipos y tecnologías, pero son distintas, diferentes. Vamos a elaborar nuevas tecnologías. Bueno, para mí el sistema monetario, el sistema financiero, es como un sistema sanguíneo para un organismo. Es un tema más importante. Si vamos a crear
los canales protegidos, asegurados, no habrá ningún problema. Yo añadiría entre estos factores ciertos niveles de burocratismo, dificultades, pues falta un dinamismo mayor para potenciar este intercambio comercial. Para culminar, señor embajador, ¿qué le sugiere al sector privado venezolano? ¿De qué manera el sector privado venezolano puede aprovechar, aún a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, puede aprovechar las grandes oportunidades de intercambio comercial con Rusia? ¿Cuáles son los sectores potenciales, los sectores donde hay más oportunidades? Bueno, no hay que Para aconsejarles trabajar más duro, porque ellos trabajan muy duro todos. Yo siempre, cuando me preguntan qué consejo puedo dar, yo siempre doy un solo consejo a todos los venezolanos, si son emprendedores, si no son emprendedores, un poco más venezolanizarse. Como la nación, como el patrimonio del concepto de gran visión de libertador Simón Bolívar. Pensar más un espíritu nacional, pensar más de su nación, no solo de su bolsillo, sino de su nación, gran nación venezolana. Pensar del mercado suyo, del mercado interno, de pensar del consumidor venezolano al primer término. Y si pensamos a los mercados extranjeros, bueno, mejorando la calidad y la competitividad de su producto, porque, bueno, el tema de mercado siempre está relacionado con el tema de competitividad. Yo les doy un voto a mayor competitividad. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Este extraordinario análisis situacional. Espero verlo muy pronto, ¿no? De nuevo por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.